Cuervitos, bienvenidos al nido. Aquí no hace falta estar alerta, solo escuchar. Dejen que la oscuridad sea suave, porque esta noche no venimos a hablar de fantasmas comunes. Venimos a hablar de algo más inquietante, de aquello que se esconde detrás de lo que nos enseñaron a respetar, a venerar, a no cuestionar. Imágenes, altares, rezos. Desde pequeños nos dijeron que ahí había protección, que lo sagrado no hace daño. Pero, ¿qué pasa cuando algo santo se mueve? ¿Qué pasa cuando una oración no suena sola? ¿Qué pasa cuando lo que debería cuidar observa? Esta noche, 2 cuervitos mensajeros se atrevieron a compartir lo que vivieron. Son testimonios reales. Uno ocurrió en una casa olvidada por el tiempo, donde las voces rezaban cuando nadie estaba despierto. El otro ocurrió en el cuarto de una abuela, cuando una niña descubrió que no todo lo que parece inocente lo es. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al nido. Si ya eres parte del vuelo, gracias por volver. Apaga la luz, ponte cómodo, porque cuando los cuervos traen mensajes, no siempre vienen del cielo. Este testimonio me lo envió un maestro joven y me pidió que lo contara con detalle porque, según él, el contexto es lo único que permite entender lo que pasó. Me llamo Miguel, soy de Guatemala. Esto ocurrió alrededor del año 2018, cuando me asignaron mi primera plaza como maestro del estado. La escuela quedaba en una aldea bastante retirada. No mencionaré más datos por respeto. Para llegar desde donde yo vivía tenía que viajar unas horas, así que pronto entendí que no iba a poder ir y venir todos los días. La solución fue quedarme de lunes a viernes en la comunidad. Fue así como me ofrecieron una casa. Esta casa había pertenecido a una señora muy mayor, de más de 90 años, mamá de una de las maestras de la escuela. La señora llevaba más de un año viuda cuando falleció, y desde su muerte la casa había quedado completamente sola. Ya llevaba más de un año vacía cuando yo llegué. No era una casa aislada en medio de la nada, pero tampoco estaba pegada al resto del pueblo. Era un terreno grande, compartido por varias familias de la misma parentela. En una casa había vivido la señora, su esposo y una nieta. En otra vivían algunos de sus hijos. En otra otros familiares, como es muy usual aquí en Guatemala. Todas las casas daban a un campo en común, donde por el día andaban gallinas, patos y algunas vacas. De día el lugar era tranquilo, pero de noche el silencio se volvía espeso. La señora que había vivido ahí parecía ser extremadamente religiosa. Lo puedo decir por las imágenes que tenía por todas partes. La verdad, me sentí un poco incómodo, pero no quise parecer irrespetuoso. La maestra me explicó que su mamá rezaba mucho y que todos los lugareños eran bastante devotos. No supo explicarme con certeza. Algunos rumoraban que se rezaba por protección. Otros decían que se rezaba porque sentían que algo rondaba desde hacía años.
En la casa había quedado un altar. Estaba en el corredor, viendo hacia el campo. Tenía una virgen, varias veladoras, estampas y rosarios tan gastados que parecía que habían pasado por cientos de manos. Yo no soy una persona especialmente religiosa. De niño iba a la iglesia con mi familia. Sabía las oraciones, participaba, pero con los años me fui alejando. Para ese momento apenas iba a la iglesia en ocasiones especiales. Aún así, más tarde, al llegar a la casa, sentí que no debía tocar el altar, pero lo hice. No lo quité del todo, solo moví algunas cosas para acomodar unas bolsas que llevaba. En la comunidad me dieron algunas recomendaciones. Que no anduviera fuera de noche, que no me quedara despierto muy tarde y que siempre rezara antes de dormir. No les hice mucho caso, la verdad. Creía que solo eran costumbres del lugar. Una noche me quedé afuera más tiempo del debido. Estaba en una hamaca tratando de refrescarme. El campo estaba completamente oscuro. Cuando decidí entrar a la casa sentí un cansancio raro. Me acosté sin rezar. Así transcurrieron las primeras noches, hasta que una noche escuché algo en el corredor. No eran pasos, no eran animales, era una voz. Alguien estaba orando. Reconocí fragmentos sueltos, como cuando alguien reza de memoria. Cordero de Dios, Hijo de Dios. La frase se cortaba, luego seguía. Ten piedad de nosotros. Me levanté con cuidado y salí al corredor. La luz de la luna apenas alcanzaba a iluminar las imágenes. Por un segundo creí ver una sombra arrodillada, justo frente al altar. Parpadeé. No había nadie. Las veladoras estaban apagadas. El rosario seguía donde yo lo había movido. Me regresé a la cama sin decir nada. Me quedé pensativo si tal vez algún familiar iba a rezar por tradición. A la mañana siguiente le comenté a la maestra si alguno de ellos llegó a orar a la casa. Noté cómo sus ojos se abrieron con asombro y temor a la vez, pero enseguida trató de disimularlo. Me respondió que no, y a la vez, como advertencia, me dijo que no estuviera despierto tarde y que no me fuera a dormir sin antes rezar. A la noche siguiente ya me había acostado a dormir, otra vez sin orar. Y entonces volví a escuchar algo. Esta vez no era un rezo claro, eran palabras entrecortadas, como si alguien intentara recordar cómo se reza. Escuché: Cordero de Dios. Una pausa larga. Hijo de Dios. Y luego algo más bajo, casi arrastrado. Que quitas el pecado. La frase se deshacía. Las sílabas se alargaban. Cordero de Dios.
El tono ya no era de súplica, sonaba torcido, incorrecto. No salí, me quedé quieto, escuchando. Esa noche casi no dormí, pero la siguiente noche fue peor. Me desperté sin poder moverme. Tenía los ojos bien abiertos, pero el cuerpo no me respondía. Sentí un peso en el pecho como si algo se hubiera sentado sobre mí. En los pies de la cama, entre la penumbra, pude apenas ver una sombra. No podía distinguir un rostro, pero sentía cómo me miraba. Quise gritar, pero no pude. Traté con todas mis fuerzas de moverme y simplemente no podía. Y entonces, sin pensarlo, empecé a orar. Las palabras me salían mal. Había oraciones que ya no recordaba completas. Dije lo primero que me vino a la mente: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Pero algo horrible ocurrió. Esa sombra empezó a repetirlo. Primero igual, luego no. Cordero de Dios, La voz se alargó. Hijo de Dios. Eso ya no sonaba como una oración. Sonaba como una burla, como si algo estuviera deformando cada palabra. Alargaba mi rezo, lo distorsionaba, como si estuviera jugando conmigo. Sentí que ya no estaba solo. Cuando por fin pude moverme, todo desapareció. Al día siguiente, volví a acomodar el altar. Puse las imágenes como estaban antes. Coloqué el rosario en su lugar. Desde esa vez no volví a salir de noche. Nunca dejé de orar antes de dormir. Todo se mantuvo completamente tranquilo, como si nunca hubiera pasado nada. Más adelante, por suerte, me salió una plaza en mi municipio. No sé contra qué oraba la señora. Solo sé que en esa casa las oraciones no estaban solas. Y aprendí que las advertencias no eran en vano. Cuervitos, hay algo que se repite en muchos de los relatos que me envían. No importa el lugar, no importa la edad, siempre hay un punto en común. Advertencias que se ignoran, rituales que se rompen, objetos que se mueven solo un poco y luego algo responde. Miguel entendió tarde que aquellas recomendaciones no eran exageraciones, que rezar, dormir temprano y respetar lo que ya estaba ahí no eran reglas sin sentido. Y la fe no era un acto desesperado, sino una constancia que él había olvidado. El siguiente testimonio me lo envió una cuervita. Prefirió permanecer en el anonimato. Lo que vivió ocurrió cuando ella era solo una niña. Y aunque los años han pasado, el miedo sigue ahí.
Yo prefiero no decir mi nombre. Soy de Guatemala, de la ciudad. Esto me pasó cuando yo tenía entre 8 y 10 años. El recuerdo sigue vivo, intacto, con una claridad que todavía me incomoda. Desde entonces, ese tipo de imágenes despiertan en mí un temor difícil de explicar. Desde los 6 hasta los 12 años me quedé viviendo con mi abuelita. Dormía con ella en su cuarto. Una casa que para muchos podría parecer un lugar lleno de fe. Pero para mí siempre tuvo algo que me incomodaba. Las paredes estaban tapizadas de imágenes religiosas. No una, no dos, muchas. Santos grandes, pequeños, cuadros, figuras de yeso, veladoras encendidas casi todo el tiempo. Y al fondo del cuarto, junto a la cama, había un altar. Entre todas esas imágenes, había una que desde siempre me dio miedo. No sé explicar por qué, solo sé que nunca me gustó mirarla por mucho tiempo. Era el Santo Niño de Atocha. Este santo que estaba sentado en una sillita con su sombrerito y un bastoncito en la mano. A muchos les parece una imagen tierna. A mí no, a mí me inquieta. Esa noche yo estaba durmiendo con mi abuelita, como siempre. Yo siempre he sido de despertarme temprano, como relojito. A las 6 de la mañana ya estaba despierta. Esa vez tenía hambre, mucha hambre. Así que moví despacito a mi abuelita. Abuelita, ya tengo hambre, le dije. Ella, medio dormida, apenas se movió. Ya voy, mija. Duérmase otro poquito, otro ratito. Me acomodó la cobija y yo me quedé callada. Ya no tenía sueño, solo hambre. Y entonces, como no podía moverme, me quedé viendo la luz de la veladora que iluminaba el altar. La llama se movía suave y proyectaba sombras largas en la pared. Fue ahí cuando pasó. Con el rabillo del ojo vi una sombra que no debía moverse así. No seguía la luz de las velas. Volteé a ver y vi cómo la figura se ponía de pie. El Santo Niño de Atocha se levantó de su silla. No fue rápido, no fue brusco. Fue lento, antinatural. Se apoyó en su bastoncito y luego giró la carita hacia mí. En ese instante sentí una pesadez horrible en todo el cuerpo. Quise hablar y no pude. Traté de moverme y no pude. Quería despertar a mi abuelita, pero no podía. Estaba paralizada. El niño se quedó viéndome fijamente. No sonreía. No tenía un rostro tierno. Era una mirada seria, pesada. Una de esas miradas que no parpadean y que te hacen sentir observado desde adentro. Y entonces la luz de la vela comenzó a cambiar. La llama se alargaba, se encogía, se estiraba, como si respirara. Yo sentía que el pecho me iba a explotar del miedo. Con todo el esfuerzo que tenía, empecé a mover mi mano poco a poco.
hasta tocar a mi abuelita. La moví una vez, 2, muchas veces, hasta que por fin reaccionó. En cuanto mi abuelita despertó, el niñito ya estaba sentado otra vez. Todo estaba normal. Abuelita, abuelita, le dije llorando. ¿Qué pasó, mija?, me preguntó. El niñito se paró, le dije. Mi abuelita se incorporó rápido y dijo: ¡ay, alabado sea el Señor! ¡Alabado sea el Señor! Luego me miró y con total calma me dijo algo que hasta hoy me pone la piel de gallina. Algo le quería decir mi hija. Yo sentí que el corazón se me iba a salir. Ay no, abuelita, si ese niñito además de pararse me habla, yo me quedo, le dije. Yo era solo una niña y no sentí paz, no sentí nada bueno. Sentí miedo. Hasta el día de hoy, cada vez que entro a la casa de mi abuelita y veo esas imágenes, siento una pesadez horrible. No me gusta estar en su cuarto. Siento que algo me observa. Y desde esa noche, yo supe que no todo lo que parece santo es bueno. Y que hay cosas que no deberían moverse nunca. Cuervitos, tal vez estas historias no hablan de presencias con nombre. Hablan de algo más incómodo, de la fe heredada, del silencio, de lo que nos dijeron que no cuestionáramos. Tal vez no es la imagen la que se mueve. Tal vez no es la voz que reza. Tal vez algo aprende a imitar lo que creemos sagrado. Y espera. Si tú que estás escuchando has vivido algo parecido, si alguna vez sentiste que algo no estaba bien, aunque nadie más lo notara, quiero que sepas algo. Aquí estás a salvo. Puedes enviarme tu relato, no importa si está en desorden, no importa si no sabes cómo contarlo. Yo me encargo de darle forma, de cuidarlo, de narrarlo con respeto. Porque este espacio es de los cuervitos mensajeros, de quienes se atrevieron a mirar y no pudieron olvidar. Si este episodio te atrapó, sígueme en Spotify, suscríbete en YouTube, así el nido crece y las historias encuentran donde posarse. Gracias por escuchar. Gracias por confiar. Yo soy la Cuentacuervos. Buenas noches.